Bajo Llave, el podcast de información socio-religiosa contada por los periodistas. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Una vez más en nuestro podcast Bajo Llave. En esta ocasión traemos un tema muy importante, pero primero nos presentamos. Felipe. Pues bienvenidas a este tema. Va a ser muy interesante, es un poco nostálgico, pero también yo creo que marca pauta para la Iglesia Mexicana Católica hacia los próximos años, pero vamos a hablar poquito a poco de ello. Muchas gracias. Lilian. ¿Qué tal, amigos de Bajo Llave? Pues aquí estamos en nuestra cita semanal para escudriñar todos los temas importantes dentro del socialismo, no socialismo, no hablemos de socialismo, dentro de la teología, dentro de la religión y el contexto político en México. Así es, bueno, yo soy Juan Pablo Reyes, muchas gracias por seguirnos y estamos esperando también esta dinámica para que estemos interactuando sobre los temas que más les interesan, para que también nos llevemos a este podcast y los tratemos, obviamente, bajo llave. Pues este día el tema que vamos a tratar con ustedes es de un gran personaje, un obispo mexicano, Samuel Ruiz García, Tatic, como lo llaman, se le llamó en Chiapas, el padre Tatic. Vamos a trabajar un poco sobre su trayectoria en la Iglesia mexicana. Bueno, pues es que Samuel Ruiz está cumpliendo ya 15 años, sí, ¿verdad? El cálculo correcto, sí, 15 años de su aniversario luctuoso, un personaje que realmente pues trasciende evidentemente su época, hijo de su época, hijo de unas circunstancias muy particulares, pero que se le reconoce por haberse adentrado con mucha gentileza sobre los pueblos indígenas del sureste mexicano, ahí en San Cristóbal de las Casas, donde fue obispo durante 50 años, ¿no? Es decir, toda su vida fue obispo allí, entró de una manera, salió de otra. Hay que platicar mucho sobre su perfil, sobre su origen, pero lo que más llama la atención es cómo quizá se sabe no solamente poco de su biografía, sino poco del esfuerzo que a partir de él se realiza en la iglesia indígena chiapaneca, ¿no? Es decir, el gran valor que tiene su figura para entender la iglesia no solamente del siglo XX, sino la iglesia mexicana que puede ser hacia adelante, ¿no? Pero pues, platiquemos poquito de Samuel Ruiz. Recordar solamente que Samuel Ruiz llega a la diócesis de San Cristóbal de las Casas en 1959, una situación de extrema pobreza que vivían los indígenas en esa zona, que aún la siguen viviendo en muchas regiones, pero es una situación demasiado difícil con la cual se identifica Samuel Ruiz. Empieza a trabajar con ellos desde 1959, no es un trabajo que fue fácil para él, el adentrarse a conocer toda la cultura indígena de ese tiempo, el identificarse con ellos, el ganar su confianza, ha sido un trabajo de muchos años para Samuel, donde se tuvo que enfrentar a terratenientes, a políticos, a estos coletos aninderados que estaban acostumbrados y que siguen todavía explotando a los indígenas. Incluso no únicamente a este tipo, sino también se enfrentó a la misma iglesia, ¿no? A grandes representantes de la Iglesia Católica, quienes incluso lo llevaron a tratar como teólogo de la liberación, como demasiado exageradamente liberal para la época, sobre todo postconciliar, ¿no? Un trabajo importante sin duda, porque bueno, él empieza a tejer su evangelización como en la Nueva España, o sea, nos vamos a tiempos de Fray Bartolomé, en el que comparan el trabajo de Tatic con ese acercamiento que se hacía con los indígenas, porque él fue uno de los primeros que dijo, a ver, vamos a hablarles en su idioma, vamos a entenderlos en su idioma. Él era un obispo preparadísimo, él hablaba idiomas, hablaba francés, hablaba italiano, hablaba latín, griego y demás, pero también se especializó en las lenguas indígenas. También hablaba chol, también hablaba tzotzil. Entonces esto le permitió un acercamiento directo con los pueblos y ganó la confianza también de estos lugares, ¿no? Donde poca gente llegaba y se acercaba a ellos y les hablaba en su idioma, con sus costumbres, esta identificación que fue clave para la evangelización en estas comunidades a las que a veces había que tardarse 40 días, un mes para llegar justamente con el mensaje de Dios, ¿no? Fue
y creo que todavía es, no sé ustedes qué opinan, porque el proceso sigue, es un desarrollo de inculturación, ¿no? De la forma en que Samuel Ruiz desde finales de los años 50 comenzó a ser pastor de los pueblos indígenas en Chiapas. Posteriormente le fueron cayendo, yo creo que varios 20 en el transcurso de su episcopado, que lo llevaban a defender a los indígenas no únicamente en el terreno religioso, sino también en el terreno social, en el terreno político y por supuesto en el terreno económico. Esto que, como comentábamos hace un momento, fue lo que llevó al conflicto con ciertas élites, claro, tanto empresariales, tanto políticas, los mismos presidentes, al menos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, y también religiosas, Juan Pablo II, y que culminó con la visita de Francisco a su tumba, como una especie de reivindicación, sin duda. Después de cómo fue tachado, ¿no? Claro. No, hay que recordar que lo primero, Samuel Ruiz es originario de Guanajuato, ¿no? De Irapuato, de una comunidad cristiana, católica, con estas... particularmente vamos a hablar justamente a lo largo de este año, yo creo que mucho sobre el periodo histórico de la persecución religiosa, muy acentrado en esta región del Bajío, y cuyas tradiciones pues hacen que muchos de los jóvenes como él en aquel entonces pues se sintiera llamado en la vocación religiosa. Sin embargo, el punto que Maru lo comparte, en el momento en el que es nombrado obispo en ese entonces no era San Cristóbal de las Casas, era la Ciudad Real de Chiapas, así se llamaba esa diócesis, Ciudad Real, ya incluso el mismo nombre desde la iglesia significa algo, ¿no? Sí. Es decir, es una ciudad que tiene por supuesto, esta carga de la corona española, obviamente, original del virreinato, en donde pues las estructuras de poder y de organización sobre el encargo de las diferentes comunidades religiosas pues estaban sumamente vertical, ¿no? Desde los mestizos o los terratenientes o los caciques, etcétera, ¿no? Él llega en 1950. Todavía la Iglesia Católica no ha vivido el proceso del Concilio Vaticano II. Es decir, es una iglesia todavía muchísimo más vertical, muchísimo más en su misión evangelizadora. Hoy lo decimos muy sencillo, ¿no? La iglesia es todo el pueblo. Pero antes del Concilio Vaticano, la iglesia eran exclusivamente los sacerdotes, las religiosas, los obispos. Y el pueblo eran todos los demás. Entonces tenías que evangelizar a sus pueblos a como de lugar, en la forma en como Dios te dio a entender. Y sin embargo, Samuel Ruiz, justamente en ese encuentro, primero en la comunidad de San Cristóbal de las Casas, luego, y de Ciudad Real de Chiapas, luego como padre conciliar en el Concilio Vaticano II, se va nutriendo de estas dos fortalezas en donde reconoce que el pueblo tiene semillas de evangelio, semillas del verbo, y que desde allí se puede evangelizar, no que desde el exterior tengas que evangelizar y convertir a los demás. De hecho, ahorita Lilian dijo alguna cosa muy interesante, o sea, al final el contacto con el pueblo indígena lo hace transformarse, y él mismo lo declaró, dice, los indígenas me convirtieron. Es decir, un sujeto que venía de una devoción popular, tradicional, cristiano-católica, en Guanajuato, durísima, muy, muy fuerte, que por supuesto por sus talentos, por su servicio a la iglesia, por sus cualidades, como ya también las mencionaron, fue electo obispo para una región del sureste mexicano, y después de allí él mismo reconocer que no había encontrado la auténtica conversión evangélica, sino hasta después de encontrarse con los pueblos. En realidad es un choque cultural, económico, político, social, por supuesto eclesial durísimo, que lo pone en estas circunstancias tan críticas, ¿no? Es decir, criticados por los de adentro, como mencionó Juan Pablo, y criticado por los de afuera, porque estaba tratando de realmente revolucionar el sentido de la evangelización desde, no de afuera hacia adentro, sino desde el corazón indígena hacia el propio corazón indígena, una iglesia con rostro indígena, y eso le valió N cantidad de críticas y de enemigos, tristemente, ¿no? Así fue, por eso él crea estas escuelas pastorales para catequistas. Esa fue su principal labor pastoral, empezar a trabajar en comunidades
creando este grupo de catequistas para llevar el evangelio, para apoyarlos también en sus comunidades, a resarcir un poco su economía. Esto es lo que ya no les parece a este tipo de autoridades, sobre todo a un gobernador que fue su férrimo enemigo, Patrocinio González, que tanto como gobernador, como secretario de Gobernación, siempre trató de involucrarlo él en levantamientos. Tuvo sacerdotes detenidos a quienes se les acusaba de haber invadido tierras. Toda esta transición por la que él estuvo durante tantos años en San Cristóbal de las Casas ganó un reconocimiento. Fue su trabajo, pero después se le trató de involucrar también en el levantamiento zapatista, ¿no? Sí, ese involucramiento en 1994 con este movimiento surgido precisamente en el 1 de enero, ¿no? Sí. 1 de enero, y que durante mucho tiempo la Secretaría de Gobernación, también con medios de comunicación afines, intentaron señalarlo como líder, como cabecilla. Incluso hasta lo señalaban como si fuera el subcomandante Marcos, ¿no? Sí. Es que ahí le llamaron el comandante Samuel, ¿no? Este desprestigio de las autoridades, mientras para los indígenas era el padre, el Tatic Samuel, para las autoridades era el comandante Samuel, porque denunciaron que dentro de las iglesias había armamento, ¿no? Que él había estado financiando para que en las parroquias encontraran armamento, ¿no? Efectivamente, y bueno, el papel político que juega es fundamental, porque a pesar de estos señalamientos, a pesar de esta cacería de brujas que hubo contra él, si él no hubiera sido el mediador en ese conflicto, probablemente hubiera escalado a algo mayor. Finalmente, el papel que juega para hablar con las autoridades, para hablar con los indígenas, porque jamás se escondió, siempre dio la cara, siempre él con sus homilías estuvo también siendo ahí un mensajero entre las dos partes, aunque se le señaló y aunque se le criminalizó hasta el final, ¿no? Ya al final del conflicto en el 99, cuando ya finalmente se acaba esta situación, pues también los lacandones también agradecieron mucho la intervención de Tatic. Sin duda. No, y es que lo mencionas, dices, con las homilías, pero hay que ir todavía más lejos. O sea, homilías y cartas pastorales y documentos sinodales de la Iglesia Católica en Chiapas, en la que también participaron los movimientos parroquiales. La reivindicación de Samuel Ruiz de la comunidad no es nada más para decir, bueno, los indígenas tienen derecho a hablar, no, sino que justamente cada una de las comunidades, independientemente de cómo estaban constituidas, tenían esa facultad de generar el proceso de camino. De hecho, una de las frases de Samuel Ruiz es, lo único que no se vale es no caminar, ¿no? Y tenemos que ir caminando todos. Bueno, el proceso sinodal que actualmente ya en el siglo XXI la Iglesia Católica viene promoviendo, incluso el propio León XIV, es el famoso caminar juntos, la sinodalidad. Pero Samuel Ruiz no es que lo haya descubierto solo, lo descubre justamente caminando con los pueblos. Y también hace en este mismo podcast, hace unos programas, no ha sucedido va a suceder después, lo van a escuchar, en una crítica que se hizo en este podcast tiene que ver con la poca capacidad de muchos obispos de no producir contenido intelectual o teológico y pastoral para sus greyes. Hay obispos que no han escrito ni una sola carta pastoral, no emiten ningún comentario de esa naturaleza. Sus homilías son parcas y muy etéreas ahí de angelitos y de pesos, pero Samuel Ruiz produjo una cantidad de contenido, no solamente homilético, sino pastoral, de cartas y sínodos, justamente caminando con la gente. Es decir, lo que la gente le iba diciendo, lo que la gente iba participando, se construye al final de cuentas en un trabajo intelectual que sigue vigente en nuestros tiempos y que todavía necesita ser muy asimilado por muchas partes en la iglesia, no solamente la indígena. Pero ahí me gusta justamente esta parte de Samuel Ruiz, de escuchar, de caminar. Al final de sus días también no solamente le decían el famoso Tatic Samuel, sino también el Canán Lum, y Canán Lum significa el cuidador del pueblo. Y esto pues es muy duro para las autoridades civiles y económicas que se encumbran en el poder a base de fuerza o a base de poderío, pero no lo hacen desde las raíces del pueblo. Y al final, pues este hombre que ya estamos celebrando justamente este aniversario luctuoso, pues logró hacerlo
Y yo creo que se instauró en la memoria no solamente dolorosa de la historia mexicana, sino también la memoria iluminadora que puede tener México, al menos la Iglesia Católica, para los próximos 20, 30, 40 años, ¿no? O sea, no creo que su figura sea solamente memoria. Yo creo que también puede ser proyección de la propia Iglesia. Es el proceso que él inició, ¿no? Por eso este acompañamiento con los indígenas también se le denominaban a él en ocasiones el caminante. El caminante. Porque claro. iba con ellos en el camino y su luz se quedó, y ese trabajo en Chiapas aún permanece y ha sido replicado ya en algunas otras diócesis, desgraciadamente no tanto como se quisiera, sobre todo para los campesinos y los indígenas, que él siempre estuvo de su lado, ¿no? Y precisamente también, hablando del caminante, justamente en medio de este conflicto y dentro de la biografía de Samuel Ruiz de Tatic, hay otro protagonista obispo que le habían enviado como coadjutor, que es Raúl Vera. Claro. ¿No? Creo que también él jugó un papel fundamental. Iba para verificar o para revisar, iba como enviado de Roma. Era el coadjutor, llegó como coadjutor. Y sucesor, potencial sucesor. Los coadjutores son los sucesores, generalmente. Iba para cambiar las cosas o para ver cómo iban las cosas ahí en Chiapas, y pues salió cambiado Raúl Vera, ¿no? Sí. También fue sumamente transformado, tan así que lo promovieron muy lejos de San Cristóbal de las Casas hasta Saltillo. Pero no dejó de llevar justamente, yo creo que mucho de lo que aprendió tanto en Ciudad Altamirano como en San Cristóbal de las Casas Raúl Vera. Y esta parte no solamente de la experiencia de Samuel Ruiz, sino la experiencia misma sinodal de la Iglesia Chiapaneca. Yo recojo una cosa que sucedió en el tercer sínodo diocesano de Chiapas, gracias justamente a que el obispo Samuel abre esta posibilidad de que los creyentes participen de la constitución misma de su iglesia, y ellos plantean justamente este tema de la iglesia autóctona, una iglesia con rostro de la comunidad, que no solamente hable el lenguaje, que ya es importante, porque en el lenguaje al final de cuentas se constituye nuestra realidad, sino que también participe de las estructuras económicas que satisfagan la propia diócesis. Otras partes del mundo, ustedes saben que muchas diócesis tienen grandes problemas económicos, son diócesis pobres, diócesis de misión, etc. Y hay unos modelos de solidaridad intraeclesial, es decir, a veces algunas diócesis que tienen grandes santuarios, no pienso en San Juan de los Lagos o etcétera, Autlán, tienen una gran recaudación económica de sus santuarios, y estos santuarios a veces participan de economías a otras diócesis. Esto es un signo muy solidario, ¿no? Y esto sucede en todas partes del mundo y en México mucho más. Pues San Cristóbal de las Casas era una de esas comunidades que recibía justamente algunas aportaciones económicas por parte de las otras iglesias de los grandes santuarios. Pero Samuel Ruiz desarrolla justamente esta parte de las unidades de mutua ayuda episcopal con otras diócesis también pobres, porque no se podía estar, por supuesto se agradece el auxilio, pero al final también esa aportación económica de las famosas diócesis ricas, pues podía condicionar mucho el trabajo de lo pastoral que se vivía en esa región. Entonces Samuel Ruiz planea, y junto con su iglesia y otras diócesis pobres, justamente este modelo de ayuda mutua económica, ¿no? En donde las propias comunidades tienen que reconocer sus debilidades y tienen que satisfacer las posibilidades de seguir sirviendo como iglesia desde la debilidad, no desde la riqueza. Y esto pues sigue siendo muy paradigmático para nuestra época, en donde seguimos pensando en que solamente la verticalidad de la economía, o sea, el derrame de los ricos, tiene que ayudar a los pobres, sino que los pobres y las comunidades más marginadas tienen esa capacidad para satisfacer sus necesidades, y lo tienen que hacer de una manera autónoma. Esto es la iglesia autóctona también, no solamente es el idioma o los seminaristas indígenas, sino también que las propias estructuras sean suficientemente capaces de autogobernarse, obviamente en comunión. Las iglesias tienen que estar en comunión, pero de este autogobierno, que no vengan poderes externos a imponer realidades, ¿no? Y esto es, otra vez, yo creo que
lo vivió Samuel Ruiz en los años 80, en los años 90, y pues hoy, pues ya 30 años después, 40 años después casi, sigue siendo muy importante para la iglesia del futuro, porque ya no tenemos las mismas iglesias tan ricas como antes, sino que ahora cada vez más se tiene que reconocer que las comunidades deben ser autónomas en satisfacer sus necesidades. Precisamente ese despertar que hizo Samuel Ruiz en las comunidades en Chiapas es lo que le causó el malestar, no solamente al Vaticano, porque también hubo obispos mexicanos y una serie también de empresarios, terratenientes, funcionarios que solicitaron que el Vaticano lo retirara. Sí. Sobre todo también con el apoyo del entonces nuncio apostólico Girolamo Prigioni, que estaba en contra de Samuel Ruiz, y que él también le enfrentó una guerra a Samuel Ruiz, ¿no? Afortunadamente, cuando se va Girolamo Prigioni y viene su sucesor, el otro nuncio Justo Muyor, él apoya el trabajo de Samuel Ruiz. Esa fue una fuerte crítica a ese nuncio, incluso de los mismos obispos mexicanos. Algunos solicitaron que se retirara a Justo Muyor por el apoyo que le dieron a Samuel. Existe una anécdota justamente cuando Samuel Ruiz presenta pues ya su renuncia al cumplir los 75 años, que decían que mientras Samuel Ruiz estaba enviando por un fax su renuncia al Vaticano, por otro fax ya le estaba llegando que la aceptaba, ¿no? O sea, porque nunca se aceptan las renuncias tan rápido, pero la de Samuel Ruiz fue así rápida, ¿no? En cuanto la presentó, luego le llegó que la habían aceptado, ¿no? Ya la tenían redactada antes de que lo presentara, nada más les tocaba enviar. Sí. Y pues de ahí la importancia también de este viaje pastoral que hace Francisco y que acude precisamente a Chiapas a reconocer todo el trabajo que había hecho Taptic, ¿no? Como reivindicación, ¿no? Sí. Tal cual fue una reivindicación, como lo hizo también el Papa Francisco con Monseñor Óscar Arnulfo Romero, ¿no? Sí, que bueno, él ya estaba en proceso de beatificación, pero justamente el tema de la reivindicación de Samuel Ruiz es importante. O sea, la presencia de Francisco en Chiapas, orando frente a la tumba de Samuel Ruiz, es tan importante porque incluso en su funeral en San Cristóbal de las Casas, en 2011, presidido por el que sí lo sucedió, que fue Felipe Arizmendi, actual cardenal de Felipe Arizmendi, cardenal emérito. En ese entonces, Felipe Arizmendi, en su mensaje a la comunidad chiapaneca, lo dice con todas las letras. A mí me sorprende que lo haya dicho con toda claridad. Dice, aquí estamos para despedir a nuestro hermano Samuel, el obispo Samuel Ruiz, idolatrado por uno y aborrecido por otros, ¿no? Lo dice con mucha claridad. O sea, Samuel Ruiz ganó enemigos durísimos en su vida, e incluso en su propio, de cierto modo, en su propio cenotafio, en el propio homenaje al final de su vida, el obispo que lo sucede reconoce que Samuel Ruiz generaba odios. Esto me parece muy duro, porque en el momento en el que quizá un personaje de esa naturaleza pueda ser alabado, reconocido, el propio obispo dice, no sabemos bien a dónde hacernos, no sabemos si seguir el mismo camino de Samuel Ruiz o tenemos que cambiarlo. De hecho, también en esa misma homilía, él dice que cuando llega como obispo de San Cristóbal de las Casas, sucediendo a Samuel Ruiz, mucha gente me dijo, señor Felipe, haga usted exactamente lo mismo que hizo Samuel Ruiz, no cambie nada, porque ese es el verdadero camino. Pero también había mucha gente que me decía, usted destruya todo lo que ha hecho Samuel Ruiz en estos últimos 50 años, 40 años, porque al final esto ha sido el gran error de la Iglesia Católica. Y de hecho, hoy en día todavía se insiste en que la falta de fieles católicos, el crecimiento de las comunidades evangélicas en Chiapas, el crecimiento de la secularidad, la agresividad contra algunas comunidades católicas en Chiapas son producto justamente del camino de Samuel Ruiz. O sea, se le sigue achacando como si fuera un error haber caminado con estas comunidades. Sí, yo creo que esta manera del Vaticano y de algunos obispos mexicanos de querer destruir todo el trabajo de Samuel Ruiz, pues no funcionó. ¿Por qué? Porque él ya había sentado unas bases muy importantes con
con las comunidades indígenas, sus comunidades pastorales son fuertes aún y se siguen reuniendo y siguen trabajando y siguen buscando y luchando por sus derechos humanos, porque él crea el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Entonces, todo este trabajo que él realizó en cuanto a la reivindicación de las comunidades indígenas, sus derechos, el trabajo para que ellos salieran adelante en lo posible de manera económica, y era muy difícil de destruir. Precisamente para eso habían mandado a Monseñor Raúl Vera, al coadjutor, para destruirle ese trabajo. En cuanto vieron que no pudo, no se queda con el coadjutor, ¿no? Se alineó al trabajo de Samuel Ruiz. ¿Por qué? Porque vio la necesidad de estas comunidades indígenas, ¿no? De que sus derechos fueran respetados, de que no seguir siendo explotados. Pues sin embargo el camino lo dejó andado, ¿no? Y aún así Chiapas sigue siendo uno de los estados más pobres del país. Pero también con una voz muy interesante, porque los mejores, ella como periodistas, los mejores comunicados, o sea, la mejor expresión de la iglesia chapaneca no suele venir por parte del obispado, viene de la comunidad de creyentes católicos en Chiapas, que es políticamente activa, es socialmente responsable y además pues es una voz que está justamente pues nutriendo la vida misma de la iglesia. O sea, no pueden venir las cosas de fuera, vienen de adentro y nos enseñan que también ser católico significa estar completamente involucrado en tu contexto, no solamente piadoso, sino de transformación social. Precisamente Tatic fue adecuando la famosa doctrina social cristiana, ¿no? Aplicándolo a los pueblos indígenas. Pero ahora hay que ver cuál es el legado de Tatic. Si sigue vigente su legado, se ha progresado el pueblo chiapaneco, no ha progresado, se ha quedado estancado. ¿Cuál es la responsabilidad de la Iglesia Católica en este caso? Yo pienso que va a paso muy muy lento las comunidades chiapanecas, los conflictos internos que todavía hay en la región, sigue siendo un verdadero lío en general. O sea, no he visto yo obviamente sí hay frutos, pero no hay grandes frutos. Es también el tema es ¿qué consideramos nosotros progreso o desarrollo? ¿No? Porque también una de las críticas fuertes de una de las cartas pastorales de Samuel es cómo el modelo extractivista, liberal, económico, incluso neoliberal, pretende que las comunidades tienen que ser de una manera, que las ciudades tienen que ser de una manera. Y él dice todo lo contrario. O sea, de hecho, una frase que a mí me fascina es la iglesia tiene que hablar celtal, tiene que hablar chol, tiene que hablar tojolabal, para ser una iglesia universal. O sea, si realmente quiere ser una iglesia católica, tiene que ser una iglesia que hable eso. Y yo creo que la traducción en lo social significa las comunidades tienen sus propias dinámicas, tienen sus propios, digamos, métricas de éxito o de progreso. No podemos ponerles o imponerles desde fuera qué cosa es lo que nosotros deseáramos. Sin duda, hay muchísimos conflictos todavía étnicos, familiares, religiosos, políticos, territoriales, allá, por supuesto. Y que han existido. Pero no creo que la búsqueda del progreso sea idéntica a la que, por ejemplo, la Ciudad de México tiene, o las otras grandes urbes, o el norte del país. Y yo creo que esa riqueza justamente es la que, de pensamiento, es la que nutre una cosa que va a ser muy importante hoy. La famosa carta encíclica de Francisco Laudato Si, que tiene que ver con la política económica y cómo la persecución de estas grandes fantasías del progreso económico y de la riqueza material, pues no significa nada para las comunidades cristianas si allí hay explotación, servidumbre, miseria, periferias, descartados. Entonces yo creo que el tema de Samuel Ruiz sí es profético como iglesia mexicana hacia la iglesia que estamos siendo, pero creo que las mismas resistencias vienen justamente desde afuera. Sigue habiendo esas resistencias de querer europeizarnos, de querer ser occidentales. Hoy mismo el problema político es quién es occidental y quién no lo es, quién es primer mundo y quién no lo es. Y yo creo que
la gran mirada, que no es de Samuel, sino es justamente Samuel caminando con las comunidades, la gran mirada es recuperemos lo esencial de la vida, que es la fe, claro, pero también la belleza, la bondad y la verdad. Y con eso tenemos como para entretenernos un buen rato. Sí. Ya no el éxito que ha sido la marca de otras congregaciones y otros movimientos religiosos. Yo creo que Samuel Ruiz, sí, yo creo que Samuel Ruiz dejó muchas semillas, ¿no? Y esas semillas están floreciendo. A lo mejor nosotros, como lo comenta Felipe, desde esta zona urbana lo vemos que es más lento, pero no. Si realmente nos hubiéramos ido a Chiapas, yo fui a Chiapas en el 80, recorrí esas zonas de las Margaritas, estas zonas del levantamiento zapatista, la verdad una pobreza extrema. He regresado en algunas ocasiones, sí he visto realmente que Samuel Ruiz dejó unas semillas. Estas semillas están floreciendo, sobre todo en esas comunidades que están reivindicando sus derechos humanos, su derecho a tener su tierra. Realmente es una semilla que sí está floreciendo, y como Samuel siempre lo dijo cuando se desligó del EZLN en su discurso, en su mensaje del 1 de enero del 94, él dijo que la pobreza es la amenaza constante de la inestabilidad. Y él siempre le apostó a la paz, a una posición pacifista en lugar de la violencia. Y una anécdota que me pasó en el 2007 con Samuel, la última vez obviamente que hablé con él, como señor Samuel, le pregunté, porque en medio de las críticas, como bien mencionaba también Juan Pablo, se le acusaba, en aquel entonces, ya no, después de Francisco ya no, pero en aquel entonces ser teología de la liberación era casi como satánico, ¿no? Sí. Comunista, socialista, como dijo Lilian, ¿no? Y yo le pregunté con mucha simpleza, le digo, ¿usted sí se identifica como un obispo de la teología de la liberación? Y me dijo esto que a mí, yo creo que me lo dijo a mí y se lo dijo a mucha más gente. Yo no conozco ninguna teología católica que no sea liberadora. O sea, o la teología es liberadora o no es teología. Si el catolicismo es liberador o no es catolicismo. Y yo creo que frente justamente hoy, ya que estamos en el 2026, en donde tantas fuerzas políticas y de dominación y de Donald Trump y de transformación que quieren ser dominantes de todo, creo que el mensaje de Samuel sigue muy vivo. Como dice Maru, una semilla que tenemos que hacer germinar. O sea, nuestras convicciones éticas, morales, espirituales en el terreno de los católicos o nos facilitan el camino con los demás para nuestra liberación, nuestra y de los que más sufren, de los hermanos, o no es una verdadera religión que esté enculturada, que no está, o sea, que no está realmente acorde a los tiempos que necesitamos. Así es. Transgresor para su tiempo, y recordando un poco los discursos que daba el Papa Francisco cuando vino a México, pues un pastor cercano a las ovejas, un pastor que supo llevar el mensaje y transmitir el mensaje de sus comunidades en cada una de las pastorales que ya mencionas, en las cartas, en las homilías, transmitir ese mensaje de que no están solos, también no dejándolos en abandono, porque siempre estuvo preocupado por las comunidades, y ese es un papel fundamental siempre para un pastor, ¿no? Y recordar que Monseñor Samuel Ruiz pues también recibió, así como recibió ataques de algunos obispos mexicanos, recibió apoyos de otros, claro, como Sergio Méndez Arceo, el obispo de Cuernavaca, el arzobispo de Oaxaca, Bartolomé Carrasco, que les llamaban los obispos rojos, pero bueno, fue un apoyo que al fin como hermanos eclesiales le brindaron, ¿no? En todo de caminar por Chiapas, ¿no? Y por eso también su funeral fue todo un fenómeno, ¿no? Ahí también se dejaron ver desde todas las comunidades de Chiapas, incluso de la selva, y bajaron para reconocer esta labor de Tatic. Sin duda. Pues no sé, Maru, tú nos indicas. Pues bien, pues, un gran personaje de la Iglesia mexicana que sí considero dejó una gran semilla, un gran ejemplo a seguir por otros obispos que desgraciadamente pues yo no los veo que estén trabajando tanto con su comunidad para crear estos agentes pastorales que reivindiquen sus derechos humanos. Entonces, pues muchas gracias en esta ocasión y nos seguimos viendo.
pues nos seguimos viendo. Vamos a hablar después de otros personajes antípodas Sí, de Samuel. sí, O sea, sí. este es un personaje católico, pero como dice, de todo hay en la viña del Señor y también hay otros personajes no tan luminosos. Todo. Pues muy bien, muchas gracias y pues nos encontramos, ¿no? En el siguiente. Bajo Bajo llave. Bajo llave. Bajo llave, el podcast de información socio-religiosa contada por los periodistas.